Oye, ya hay muchísimas opciones vegetarianas. Puedes probar sopa de lentejas, hamburguesas vege, tofu con verduras. Las posibilidades son infinitas. Ok, déjenlo todo nuevamente. Láncense a los caminos. Así, con esta detonación, con esta frase sacada de su manifiesto infrarrealista, es como empezamos nuestro último viaje de la temporada. Fijaos, es una orden, una ruptura total, una invitación a quedarse a la intemperie. Bienvenidos, pues, al abismo, bienvenidos al universo de Roberto Bolaño. A ver, seamos claros desde el principio. Bolaño no es un escritor de esos de academia, de estanterías bien ordenaditas, para nada. Es la voz de los que viven al borde, de los náufragos. Con él se cierra una puerta, la del realismo mágico, y se abre otra, una mucho más cruda, más visceral. Con él empieza una literatura que se atreve a mirar de frente al abismo del siglo XX. Y, lo que es más importante, no aparta la vista. Y claro, para entender a Bolaño, primero hay que entender qué demonios era el infrarrealismo. Porque, ojo, no era un simple movimiento literario, ¿qué va? Era una forma de vida, casi una guerra declarada contra la cultura oficial, contra esa idea de la literatura como algo que se mete en un museo y ya está. Para ellos, la poesía no se escribía, se vivía. El poema era el viaje en sí. Y el poeta, bueno, el poeta era un guerrillero. Y aquí está la clave de todo. Para ellos no había ninguna separación entre el arte y la vida. Nada. Escribir no era un pasatiempo de fin de semana, no era algo burgués, era una práctica de riesgo, una consecuencia casi inevitable de llevar la vida hasta el límite. Como decían ellos, revolución y vida, una sola cosa. No había un plan B, era todo o nada. Y claro, toda esta forma de entender la vida pues tenía que explotar en algún sitio. Y ese sitio es su obra maestra, Los detectives salvajes. A primera vista, la trama parece bastante sencilla, ¿no? Dos jóvenes poetas, Arturo Belano y Ulises Lima, que se lanzan a una búsqueda casi mitológica por el desierto de Sonora. ¿Qué buscan? A una poeta desaparecida hace décadas, Cesárea Tinajero. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. De aquí surge la gran pregunta que está en el corazón, no solo de la novela, sino de toda la obra de Bolaño. A ver, si la búsqueda parece que va a fracasar desde el principio, si la persona que buscas es prácticamente un fantasma, ¿qué sentido tiene siquiera empezar el viaje? ¿Para qué? Y es aquí donde Bolaño hace saltar por los aires toda la lógica convencional, porque te das cuenta de que a él no le interesa el hallazgo, le da igual. Lo que le importa es la búsqueda, no le importa el éxito, sino la dignidad en la derrota. La búsqueda es el proceso, es la juventud en estado puro, es esa revuelta contra lo establecido, contra la institución. Al final es el movimiento constante lo que nos define, no el hecho de llegar a un destino. Así que el punto crucial es este. En un mundo que ya está desencantado, lo único que nos queda, la única postura, digamos, ética, es lo que él llama la derrota digna. ¿Qué significa esto? Pues aceptar que la pureza ya no existe, aceptar que la literatura probablemente ya no salva a nadie, pero a pesar de todo lanzarse a los caminos, salir a buscar aunque sepas que seguramente no vas a encontrar nada. Eso, para Bolaño, eso es la verdadera juventud. Vale, y si Los detectives salvajes era, digamos, la gran épica de la juventud perdida, su testamento, la novela póstuma 2666, es la autopsia del siglo. Aquí el tono cambia por completo, la aventura se congela, se detiene, y nos adentramos de cabeza en el corazón de las tinieblas. Y para entender la magnitud de esta obra es que hay que entender cómo fue escrita. Bolaño escribe contrarreloj, sabe que se está muriendo, que la muerte le pisa los talones. La planea como 5 novelas separadas. ¿Y saben por qué? Para que sus hijos recibieran más dinero. Es un acto literario, sí, pero es también un acto de amor paternal completamente desesperado. Murió corrigiendo el manuscrito, literalmente. Es su legado final. El centro de la novela es una ciudad, Santa Teresa, que en realidad es un espejo de Ciudad Juárez y sus terribles feminicidios. Pero aquí viene lo importante. El mal en Bolaño no es el diablo con cuernos y tridente, no. Es algo mucho, mucho más aterrador. Es un mal burocrático, administrativo, completamente indiferente. Es el papeleo de la morgue, la estadística fría de los periódicos. Es el horror convertido en rutina, en algo que pasa mientras todos miramos hacia otro lado. Y aquí empieza la parte de los crímenes. Y bueno, el ejercicio que nos propone es brutal. Un listado forense. Frío, implacable. La narración se convierte en una especie de letanía mecánica, monótona. Mujer tras mujer, detalle tras detalle. La misma violencia, una y otra vez, repetida hasta que te agota.
Y lo tremendo es que el objetivo no es resolver los crímenes. No hay un detective que lo soluciona todo. El objetivo es que sintamos el peso insoportable de la indiferencia, la muerte, procesada como si fuera un simple trámite administrativo más. Y la conclusión, claro, es absolutamente devastadora. Después de leer cientos de páginas de informes forenses uno tras otro, el horror deja de impactar, se normaliza, se convierte en un zumbido constante, en el ruido de fondo de nuestra civilización. Un mal que está ahí, siempre, pero que ya ni siquiera nos sorprende. Y para terminar de entender esta visión del mundo, tenemos que ir a su paisaje clave, al escenario fundamental, el desierto. El desierto de Sonora, para Bolaño, no es solo un sitio en el mapa, que va, es un estado del alma, es el gran espacio donde todo, absolutamente todo, se disuelve. Hemos hecho un viaje a lo largo de esta temporada, ¿recuerdan? Empezamos con Borges. Con él, el mundo era un laberinto, un universo construido con ideas, con bibliotecas, con geometrías y simetrías intelectuales. Después, de la mano de Rulfo, nos metimos de lleno en el vacío. En un mundo ya despoblado, un mundo de susurros, de fantasmas. Era como si el laberinto de Borges se hubiera quedado de repente sin gente, y solo quedara el eco, la ausencia. Y así llegamos a Bolaño, que es la síntesis final de todo esto. Su desierto es el laberinto de Borges y a la vez el vacío de Rulfo. Es un no lugar donde la civilización se cae a pedazos y donde el ser humano, por fin, se queda a solas, cara a cara con su propia nada. Claro, ante un panorama así, la pregunta es inevitable. ¿Y la literatura, qué papel juega en todo esto? Para Bolaño, desde luego, no es un entretenimiento. Es un oficio peligroso. Es una forma de resistencia. Quizás la última trinchera que nos queda contra la mediocridad y ese horror silencioso del que hablábamos. Y por eso el escritor no puede echar raíces, no puede acomodarse. Tiene que ser un exiliado perpetuo, un guerrillero siempre en movimiento. Tiene que abandonarse a sí mismo, abandonar sus certezas, su seguridad. Nunca estar demasiado tiempo en el mismo sitio, porque solo ahí fuera, en la intemperie, es donde se puede escribir de verdad. Pero ojo, porque aquí llega quizás su advertencia más inquietante. En su novela Estrella distante nos presenta un personaje que es poeta, pero que también es un piloto fascista y un torturador. Y la lección es brutal. La cultura no nos hace mejores personas. La cultura no es un antídoto contra la barbarie. El conocimiento sin ética, la belleza sin compasión, es solo un adorno. El arte, nos dice Bolaño, puede servir al horror con la misma eficacia con la que sirve a la revolución. Y con esto cerramos el círculo, cerramos la temporada. Empezamos con la construcción de mitos, de laberintos, y la terminamos con la disección del abismo. Este ha sido, en cierto modo, el viaje de la literatura latinoamericana moderna, un viaje que va desde la invención de mundos hasta el dar testimonio de su desintegración. Como diría uno de sus personajes, aunque estemos en el fondo del pozo, siempre hay que seguir mirando las estrellas. Y esa es la pregunta que Bolaño nos deja ahí, flotando en el aire. La pregunta con la que cerramos no solo este análisis, sino la temporada entera. ¿Por qué seguimos leyendo? ¿Por qué seguimos pensando? ¿Por qué, a pesar del abismo, insistimos en seguir buscando?